Encontré algo aterrador en Siberia. Creo que todos estamos en grave peligro. Recuerdo que fue hace mucho tiempo cuando trabajé en la estación 13 en los profundos páramos de Siberia, y yo era mucho más joven que ahora. La estación 13 era un puesto de avanzada soviético y la Guerra Fría todavía se estaba gestando en ese entonces. Un día de finales de otoño, 6 días después de que unas estrellas fugaces iluminaran la noche oscura, uno de nuestros aviones de suministros trajo noticias de un pueblo a un día de camino. Aparentemente el pequeño asentamiento había sido atacado, ya que había mucho humo blanco saliendo de las casas de madera y ya no se veía gente. Por lo tanto, algunos de nosotros decidimos llegar al pueblo y buscar sobrevivientes y la causa de toda la catástrofe. El paisaje siberiano no es exactamente fácil de transitar en muchas partes, por lo que tuvimos que usar caballos en lugar de automóviles para atravesar las áreas rocosas y salvajes. Nuestro pequeño grupo había comenzado el viaje en las primeras horas de la mañana, abriéndose camino lentamente a través de una espesura de árboles coníferos. A pesar del verde que nos rodeaba, el entorno se había sentido desolado y estéril. Todos los troncos de los árboles que yacían medio podridos nos recordaban la misteriosa explosión de hace medio siglo. Un cementerio de plantas que alguna vez fueron poderosas. Ya era mediodía cuando el bosque quedó completamente detrás de nosotros y logramos avanzar un poco más rápido. El pueblo se acercó cuando el sol ya había comenzado a ocultarse, enviando su luz fría. Pasamos por un arroyo claro y nos dirigimos a las laderas donde las plantas crecían desenfrenadas y... Mi mirada vagó a través de los muchos árboles en la distancia, buscando sobrevivientes de los sucesos que nos habíamos propuesto a investigar. Los días de verano en Rusia son agradablemente cálidos, por lo tanto no nos vimos obligados a usar ropa gruesa ni a atravesar lagos congelados o colinas nevadas. Un olor a naturaleza fresca y saludable flotaba en el aire y casi comencé a soñar mientras mi caballo me llevaba adelante. Poco a poco se fue poniendo más fresco y el terreno se volvió más y más áspero. Todavía examinaba el horizonte buscando huecos o cuevas donde alguna pobre gente necesitada podría haberse escondido. Los animales depredadores alrededor de esas colinas no eran nada para subestimar y olían sangre a largas distancias, haciendo que una herida fuera aún más peligrosa para los posibles sobrevivientes, si es que había alguno para empezar. La gente de por aquí normalmente sabría cómo lidiar con la naturaleza salvaje, pero en estado de shock y horror el conocimiento se olvida fácilmente. Cuando casi habíamos llegado al pueblo, vi a 5 osos cargando hacia nuestro pequeño grupo. Los caballos ya habían estado inquietos por un tiempo, pero la vista de esos grandes depredadores los hizo entrar en pánico y nos costó mucho tratar de no ser desviados. Uno de nosotros, un hombre de la KGB como yo, tomó una escopeta para situaciones de emergencia y apuntó a los animales que estaban contra nosotros, listo para apretar el gatillo. Me preguntaba si agitarlos con un tiro era una buena idea, pero también confiaba en mi colega para no hacer nada precipitado. Y efectivamente tenía razón. El hombre esperó pacientemente mientras los demás intentaban recuperar el control de sus caballos. Los osos casi nos habían alcanzado, lanzándose hacia nosotros a velocidades aterradoras. Mi corazón latía fuertemente. Apreté mi agarre alrededor de mi pistola, listo para ayudar a mi colega. ¡Deténganse!, uno de los otros compañeros gritó de repente. Su voz era temblorosa y confundida. Cuando los osos se acercaron aún más, noté que algo andaba mal con ellos. En el momento en que me di cuenta de qué se trataba, deseé no haberme unido nunca a la expedición en primer lugar. Yo miré a los animales, perturbado por lo que vi. Los osos pasaron corriendo junto a nosotros sin siquiera dar señales de habernos notado. Sus ojos y sus movimientos irradiaban un horror sin fondo. ¿Ellos acaso estaban huyendo? ¿Pero de qué?
Pronto vi más grupos pequeños de animales cerca, también corriendo por las crestas y colinas, chillando y gritando como un enjambre asustado. Los caballos de repente comenzaron a perder la cabeza también, se levantaron y apenas logré sujetarme a la silla de montar. Los demás también reaccionaron lo suficientemente rápido y todos nosotros apenas nos mantuvimos encima de nuestros animales. Habían bandadas de pájaros volando más allá y hacia un horizonte muy por detrás de nosotros. Llevados por nuestros caballos, huimos muy lejos a través de las colinas, piedras y arroyos, a través de espinos, enredaderas y pequeños parches de árboles iberianos. Así sucedió hasta que el horror se desvaneció y los caballos cayeron al suelo exhaustos. Esa noche acampamos en la ladera de una colina de grava cercana, cerca del borde de un pequeño bosque de pinos. Cuando se encendió una pequeña fogata, finalmente encontramos algo de tiempo para descansar y procesar el extraño evento del que habíamos sido parte. A pesar de una gran cantidad de alcohol, dormir estuvo fuera de cuestión durante mucho tiempo, ya que era consciente de que algo estaba ahí entre las colinas, alguna entidad de malevolencia al acecho. La locura que se deslizó en mi mente y la embriaguez me hicieron soñar un horrible despliegue de terribles visiones y fui arrojado a un abismo de pesadillas. A la mañana siguiente me desperté temblando y con resaca, ya que la noche había sido fría y larga. No fui el primero que se despertó y rápidamente se hizo evidente que algo muy extraño estaba sucediendo aquí. Algunos hombres estaban sentados alrededor de una fogata cocinando frijoles jugosos. Poco a poco me dijeron que muchos de los caballos no habían sobrevivido a la noche anterior. El vuelo los había llevado al borde de la muerte y las gélidas temperaturas bajo la mirada de la luna los habían derribado. Ay, con tristeza me acerqué a los cadáveres de nuestros compañeros. El horror aún resonaba en mi mente, pero la presencia se había ido y ya no había animales corriendo. Pronto nos sentamos juntos alrededor del fuego que se desvanecía. Nadie sabía dónde estábamos, ya que nuestro vuelo había sido sin rumbo. Solo podía estimar que a pie nos llevaría días regresar a la estación. Muchos maldijeron el hecho de que realmente no podíamos pedir ayuda en esta tierra de nadie. También hubo discusiones sobre si debíamos tratar de encontrar un camino de regreso al pueblo o si debíamos huir como cobardes. La mayoría no quería volver y en mi cabeza el miedo también me advertía, pero hubo algunas protestas. ¿Éramos así de cobardes, así de mansos? Ni un solo hombre negó el pánico que se había apoderado de nosotros, pero algunos le restaron importancia y tenían la intención de regresar. El debate se fue calentando minuto a minuto cuando una mujer salió a trompicones de las ramas. Tenía tal vez unos 40 años y, a juzgar por su ropa, perteneciente a una de las tribus chamánicas que viven aquí en los páramos de Siberia, era una lugareña. Parecía insegura, exhausta y temblaba demasiado. Nos apresuramos a asegurarle que ningún peligro provenía de nuestro grupo. Unos hombres querían contarle lo ocurrido el día anterior, pero ella interrumpió la pérdida con sus pensamientos. Ustedes también lo sintieron, ¿verdad? ¿Sintieron a esa entidad? Nosotros ni siquiera sabíamos si era una entidad todavía. Interrumpió a alguien de inmediato, pero sin mucha convicción. Estoy segura de ello, yo lo vi en uno de mis viajes, en mis sueños, murmuró. Se sentó y nos apresuramos a darle algo de beber. ¿En tus sueños? ¿No es eso parte de tu tradición, caminar entre sueños? Ante esa pregunta yo era un poco escéptico, pero también curioso. Ya había visto cosas antes que desafiaban toda lógica. Así es, estuve ahí afuera. Estuve cerca de esa cosa. Sus manos temblaban agarrando con fuerza la vieja taza que alguien le había dado. ¿Estuviste ahí? Por favor, díganos qué es lo que vio. Eso podría facilitar la planificación de nuestro próximo movimiento, dijo alguien del grupo con esperanza. Yo no creo en esas tonterías, gruñó otro, pero rápidamente le dijimos que se callara.
La mujer tomó otro sorbo y sus ojos comenzaron a desvanecerse, pero pronto se recuperó. Como habrán adivinado por mi ropa, yo soy una chamán. Algunos de ustedes pensarán en mí como una estafadora, y eso está bien por mí. Pero nuestra cultura se extiende por estas tierras, como ustedes sabrán. Lo ha sido durante demasiado tiempo. Mis habilidades para soñar nunca fueron las mejores, aunque mi gente espera eso de mí. Mis paseos nocturnos y mis visiones siempre eran locas y ambiguas. Salvo 1 o 2 pesadillas, siempre fueron inofensivas. Pero cuando esos fuegos cruzaron el cielo y cayeron sobre la tierra, todo cambió. La noche después de esas estrellas fugaces me encontré de pie en un pueblo que había sido golpeado por las piedras de la galaxia. Estaba oscuro y las nubes detenían la luz de la luna, pero aún así yo podía ver algunas cosas. Cosas extrañas y malévolas. 4 cabañas habían sido completamente destruidas, y en su lugar solo habían tocones chamuscados del suelo. Podía oler la muerte. Podía escuchar los gritos de las personas que habían perdido a sus amigos y seres queridos. El camino estaba lleno de baches y tuve que caminar algunos pasos para ver mejor el cráter del impacto. Parecía que el suelo acababa de ser arrancado. Luego hubo gritos desgarradores. Venían de las casas cercanas. De repente me paré en una sala de estar donde una familia acababa de empezar a cenar. Un hombre, su esposa y 2 niños. Estaban tendidos en el suelo, sacudidos por espasmos, sufriendo los dolores de la muerte inminente. Yo me quedé ahí observando cómo su piel comenzaba a volverse extrañamente blanca y áspera, convirtiéndose en una sustancia parecida a la cal. Sus ojos en pánico se pusieron rojos cuando sus venas comenzaron a estallar. Sus gargantas enmudecieron y una terrible quietud enloqueció mis oídos. Luego hubo más gritos. Más y más fuerte creció el coro de voces rogando por sus vidas y por su Dios para salvarlos. Sin embargo, pronto eso también terminó y quedó solo un pueblo muerto. Quedaron solo los restos de sus ciudadanos que parecían estatuas convirtiéndose lentamente en polvo blanco. La mujer comenzó a llorar. Después de haberme despertado, le conté a mi mentor del sueño, pero él simplemente guardó silencio y me ordenó que nunca más visitara ese lugar en mi mente. Y que un extraño poder me había colocado ahí, pero él solo me aconsejó que tomara algunas hierbas para un mejor control de los sueños antes de irme a dormir. Vaya, eso suena loco. ¿Y crees que lo que viste fue completamente real?, preguntó uno de nuestros hombres. La verdad es que yo creo que sí sucedió, respondió la mujer vacilante. ¿Entonces la presencia es una enfermedad de allá arriba, del espacio?, pregunté con incredulidad con mis pelos de punta. Me miró a los ojos y vi un miedo más allá de todo lo que había visto. No. Ese no era mi único sueño. Aún hay más. La mujer tomó otro sorbo de la taza y continuó. En la noche siguiente me encontré de nuevo en el pueblo, pero la situación había empeorado mucho. Las casas habían vuelto blancas y comenzaban a desmoronarse en algunos lugares. Los cadáveres que encontré en las casas habían convertido casi en su totalidad en polvo, cubriendo lentamente los pisos de todas esas casas desafortunadas. En la tercera noche, la niebla comenzó a levantarse. ¿Niebla? ¿Niebla de qué? Alguien quiso saber, pero la mujer ya continuaba con su relato. Era un polvo blanco y creo que respirarlo eliminaría de inmediato a cualquier ser vivo. Mi cuerpo vagó por las calles vacías y vi las casas desmoronarse, casi como si presenciara el paso de los siglos carcomiéndolas, pero eso no surtió efecto en mí. Peor que eso, al menos por un tiempo, pero ayer la niebla se hizo más densa, empezó a tener un sabor agrio, se sentía tan real, y entonces yo lo vi por primera vez. Enterró la cara entre las manos y respiró hondo. Cuando se calmó un poco, continuó.
Oye, dime, ¿qué fue lo que viste? Yo le pregunté a ella. Esta situación de suspenso me estaba enfermando. Ese sueño no vino de noche, sino de repente al mediodía, me dio sueño de repente. Apenas logrando acostarme, perdí el conocimiento y me sumergí en el sueño. Todo era como en las visiones anteriores, niebla espesa, casas desvaneciéndose, pero ya no habían cadáveres, solo pedazos de ropa cubiertas de polvo blanco. Sin embargo, la mayor parte de las sustancias había ido. La calle y las casas apenas se veían y tuve que concentrarme para verlas. La niebla blanca cubrió todo ahora. Y luego... una forma extraña apareció en la distancia, acercándose a mí hasta que pude verla vívidamente. Esa cosa era muy rara. No puedo describirla con precisión. No era ni hombre ni mujer, ni viejo ni joven. Su piel debía haber sido blanca, blanca como la nieve. Pero ¿conocen esa sensación cuando ves algo con el rabillo del ojo? Como un velo invisible. Bueno, fue más o menos así. Pude verlo frente a mi ojo interior. Su sonrisa no pudo haber sido de este mundo. Pero describirlo parece imposible. Las palabras simplemente no se forman. Mi boca no puede pronunciarlas, no puede dejar que resuenen en nuestro aire, en esta dimensión. Tal vez porque sospecho que podrían atraerlo aquí, dijo con un escalofrío. Oye, está bien, no tienes que tenerle miedo. Fue solamente un espejismo. Yo traté de calmarla, pero todos sabíamos que esas eran solo palabras vacías. Los hombres a mi alrededor temblaron también, pálidos, mirando al suelo, tratando de no pensar en el ser con el que habíamos estado cerca el día anterior. La mujer seguía llorando. La copa resbaló de sus manos y cayó. Su voz había vuelto muy tranquila y luego murmuró lo siguiente. Sea lo que sea esa cosa, se había acercado tanto a mí y solo me estaba sonriendo. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? Yo quería saber, completamente perturbada, pero esa cosa simplemente me miró, apretó los labios y dijo: ¿Yo soy Dios? Las palabras salieron de su boca como si fueran tan obvias, pero arrancaron hasta la última pizca de calma de mi mente. Eso no puede ser posible, yo dije. Él siguió mirándome sin cambiar su expresión. No, yo no soy Dios. Soy el testigo. Él se corrigió a sí mismo, casi sonando complacido. ¿Testigo? ¿Un testigo de qué? Yo pregunté con curiosidad. Un testigo de su llegada, de sus obras, por supuesto. Él va a llegar pronto, y la humanidad va a ser juzgada, respondió. Además agregó lo siguiente. Él ya está próximo a llegar y todos ustedes sufrirán de tanta violencia como nunca antes lo habían sentido. No tienen mucho tiempo, la raza humana tiene escaso tiempo ahora. Probablemente todo llegue a su fin después del 2024. Después de eso, el sueño se desvaneció y yo me desperté cubierta de sudor. Cuando repitió las palabras de la entidad fue como si pudiera escucharlas en el aullido de los vientos, en el susurro de los arbustos, e incluso en lo más profundo de mi alma. Todos los demás podrían encontrarlo tonto, pero nuestro pequeño grupo estaba conmocionado hasta los huesos. Consideramos que la mujer nos estaba mintiendo. Deberíamos volver a la estación, esto es tan inútil. Solo hay que decir que el pueblo fue incendiado y que no hubo sobrevivientes. No, para nada, pero sería mejor. Comenzó a hablar otro, pero fue interrumpido de repente. Los vientos habían comenzado a soplar con más fuerza y pronto se unieron los aullidos de los animales depredadores. Mi garganta se secó y me hundía en el suelo tratando de respirar. Algunos otros ya se habían desmayado o gateado por la grava. Los últimos caballos enloquecieron y se soltaron, corriendo salvajemente en la distancia, alejándose de nuestro campamento.
Luego vino el frío. Se sentía como congelarse por dentro, como si mis venas se estuvieran encogiendo lentamente, convirtiéndome en un blanco fácil en el desierto siberiano. La sensación fue de puro pánico. Luché por levantarme. Otros dos también lograron ponerse de pie y registraron el área en busca de señales de peligro. Vi a la mujer tirada en el suelo ahora. Ya está llegando. Lo siento, chicos, susurró ella. Tenemos que irnos ahora. Uno de los otros gritó y comenzó a correr alejándose hacia el bosque detrás de nosotros. Esos árboles parecían un muro de protección contra el peligro de muerte y locura. Teníamos que escondernos y teníamos que ponernos a salvo ahora. Muchos ya se habían ido y otros se desmayaron. ¿De qué ayudaría a alguien que nos retrasaría hasta la muerte? Junto con otro hombre que me miraba con determinación, me dirigí hacia el bosque. Todos los que aún estaban de pie hicieron lo mismo. Saltaron a esos árboles lejos de la colina infernal y me dispuse a seguirlos cuando de repente una mano agarró mi muñeca. Casi me desmayo del miedo cuando escuché una voz desesperada llamándome. No vayas allá. Es de ahí de donde viene. Están yendo al lugar incorrecto. Yo me congelé y miré hacia atrás. La mujer me sostenía en su lugar. Debió haberse levantado y corrido hacia mí. Sus ojos estaban llenos de determinación. Oye, mujer, mira los campos más allá de la colina. Allá no hay nada. Ya deberíamos poder verlo si viniera de esa dirección, ¿no crees? Yo dije. Luego la mujer señaló la colina cubierta de hierba frente a los árboles. Otros dos despertaron de su petrificación y se levantaron. Tenemos que ir ahí, a esas colinas. Corre y aléjate de los árboles, dijo la mujer. Los demás debieron haber escuchado sus palabras también. No dudé demasiado y pronto los cuatro estábamos corriendo a través de las llanuras marrones hacia adelante sin mirar atrás, sin escuchar los terribles gritos que venían detrás de nosotros, dándonos más razones para correr más rápido. No sé hasta dónde habíamos llegado, porque como habíamos dejado atrás los cerros, había otro bosque esperándonos con árboles sin hojas y arbustos muertos. Sin duda estábamos perdidos, pero también estábamos con vida. Agotados, nos dejamos caer junto a un pequeño estanque que brillaba bajo el sol del mediodía. No habíamos logrado llevar raciones ni agua, ya que todos nuestros instintos nos habían hecho escapar presas del pánico. El agua del estanque sabía mal y estaba agria, pero era mejor que nada. No podía creer que solo 4 personas hubieran escapado con vida. La mujer sondeó el horizonte con la mirada, buscando a la entidad que con toda probabilidad todavía nos seguía. ¿Cómo entró en el bosque? ¿No se acercaba desde la otra dirección? ¿Desde el pueblo? Yo finalmente pregunté. Es que la verdad no lo sé, pero estoy segura de que venía de ahí, dijo la mujer. Ay, probablemente no sea humano. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Daria, solo llámame Daria. Ella se presentó. Los demás también le dimos nuestros nombres. ¿Cómo diablos vamos a volver a la estación ahora? La pregunta resonó desde los árboles, casi burlonamente. Sé un poco sobre el área, ¿de dónde eres exactamente?, preguntó Daria. Cuando describimos la ubicación de nuestra base, parecía tener una idea aproximada de a dónde ir. Eso fue lo primero en mucho tiempo que nos trajo alivio. ¿Quizás había una salida de este infierno? Después de un breve descanso, nos abrimos paso hacia el bosque y esperamos que la estación estuviera en esa dirección. ¿Pero estaría seguro ahí? ¿Qué quería este ser? ¿Por qué no eliminó a los de nuestra especie? Tenía que recordar las otras cosas que había visto. Las cosas en las profundidades de la misma estación 13. Y las dudas sobre la naturaleza de nuestro mundo atravesaron mi mente nuevamente. El suelo estaba lleno de cardos y otras plantas feas. Las flores se veían podridas, viejas y sin vida.
Las piedras bloquearon nuestro camino innumerables veces. Cuando finalmente llegó la noche, el miedo volvió a apoderarse de nosotros. ¿Y si todavía estaba detrás de nosotros? ¿Y si todavía se nos estuviera acercando? Tenía que ser más rápido que nosotros. ¿Simplemente nos aislaría? Descansamos en un claro sombrío y sentimos que la estación 13 estaba cerca. Tal vez a otro día de camino. Después de un poco de discusión decidimos quedarnos y reunirnos un poco más de fuerza para terminar nuestro viaje al día siguiente. De esa manera al menos podríamos comenzar a correr de nuevo en caso de que se acercara a nosotros una vez más. Sorteamos y determinamos el orden de las personas que custodiaban nuestro pequeño campamento. Un incendio estaba fuera de discusión, aunque todos sabíamos en el fondo que nos encontraría de todos modos. Bueno, si es que él lo deseaba. La cena solo había consistido en bayas y un pequeño río nos había proporcionado agua fresca. Fui el primero en hacer guardia y pronto fui el único de nosotros que quedó despierto mirando hacia la oscuridad. El aire era normalmente árido y se sentía extrañamente gastado. ¿O yo estaba imaginándome cosas? Mis ojos ya se habían acostumbrado lentamente a la oscuridad y pude ver las formas de los arbustos y árboles a nuestro alrededor. El viento soplaba frío alrededor de mi cuerpo y el aire estaba lleno del canto y el zumbido de los insectos. Pero ¿no había sido solo una mano ahí entre los árboles? No, yo debía haberme equivocado. Yo estaba alucinando y tenía que recuperarme. Pero los arbustos ya susurraban cosas malignas y presagios. ¿Qué pasa si de repente ya estaba abriéndose paso junto a nosotros? ¿Qué debería hacer? ¿Se podría hacer algo o moriríamos aplastados como insectos? Me imaginé escuchando una risa aguda en la distancia. ¿Fue al final solo el viento? El aire sabía extrañamente ácido y agrio, pero ahora se había ido. O quizás el sabor nunca había estado ahí en primer lugar. ¿No estaban las criaturas escabulléndose a través de esos arbustos boquiabiertos al acecho? ¿No bailaban extrañamente las sombras ahí? Escuché un fuerte ruido sordo como un gran tambor y mi corazón latió con fuerza. Una y otra vez me imaginaba escuchando o viendo cosas en la oscuridad, oliendo o saboreando algo en el aire, pero nada pasó. Me dormí más rápido de lo que hubiera esperado. A la mañana siguiente, un grito me despertó. Yo me levanté del suelo mirando alrededor con confusión. Procedía de la mujer, de Daria. Ella se había despertado llorando. Oye, dime, ¿qué ocurre?, pregunté con miedo. No sentí su presencia, pero tal vez estaba escondiendo. Era otro sueño, estaba en este bosque, en lo profundo de este bosque, en algún lugar. Era más brillante que aquí, mucho más brillante, pero tal vez solo estaba viendo de manera diferente a mis ojos normales. Corría a través de árboles tan muertos como estos y pronto noté el polvo blanco flotando cerca del suelo del bosque. Y luego se levantó del polvo como si estuviera atravesando la superficie de un océano. Era esta entidad, el testigo. Se veía exactamente como la última vez, sonriendo con esa terrible sonrisa mirándome con ojos medios muertos. Oye, ¿por qué nos está siguiendo? Yo pregunté con desesperación, pero él no se movió. Creí que no me había escuchado, pero luego dio un paso hacia mí. Te necesito. Necesito sustancia para caminar por esta tierra, dijo sin emoción en su voz y sus labios extrañamente torcidos. ¿Qué quieres decir con sustancia? Los cadáveres en el lugar de llegada, las criaturas corriendo hacia el bosque hacia mí. Yo salí de su polvo, yo soy dueño de su sustancia. Soy llevado por los vientos, soy de ustedes y veo su raza. No tienen propósito en estos cosmos, un cosmos que llega más lejos de lo que jamás llegarán. Ustedes sin destino en un oscuro mar de negrura, hecho como ganado, terminando como ganado. Yo testifico ante ustedes. Él dio otro paso. Quería huir, pero sabía que era inútil. Entonces, de repente, se dio la vuelta y se alejó de mí hacia todo el polvo.
Lentamente partes de su cuerpo se desmoronaron, casi como un castillo de arena en medio de una tormenta. Yo sé dónde están los demás. Tengo que traerles las buenas nuevas. ¿Qué noticias? ¿De qué estás hablando? Grité, pero ya se había derrumbado y se desintegró en el polvo blanco del que había nacido. Después de todo eso, yo me desperté. ¿Acaso él se va a dirigir hacia nosotros? ¿Él ya viene hacia acá? Pregunté. No, creo que fue al revés. Creo que podríamos estar a salvo por ahora. Cuando comencé a digerir esas palabras, comencé a entrar en pánico. No, no, no. Él se dirige a la estación. Se dirige a la maldita estación. Tenemos que advertirles a todos. Ya es demasiado tarde. Esa cosa se mueve más rápido que nosotros, dijo Daria en voz baja. El mundo se volvió gris y sin sentido cuando me di cuenta de que ella tenía razón. ¿Y si el ser alcanzara la civilización? Si llega a las ciudades, ¿acabaría con todos nosotros? ¿Qué es lo que quería? ¿Acaso quería algo en absoluto? Yo en este punto estaba devastado. Pronto llegaríamos a la estación nosotros mismos y veríamos lo que había hecho la entidad. A pesar del peligro, ese era el único lugar donde podríamos encontrar ayuda. 2 días después, alrededor del mediodía, finalmente regresamos a la estación 13. Estábamos sudorosos y heridos por las espinas. Atravesamos los últimos arbustos y dejamos que nuestras miradas vagaran y finalmente nos congelamos de horror y disgusto. La cosa ya había venido y visitado la estación. Había polvo blanco por todas partes, cubriendo el cemento, la hierba y la ropa. Nadie había sobrevivido. Incluso los perros en sus jaulas se habían convertido en montones de polvo, siendo arrastrados lentamente por los vientos. Parecía como si algunas personas hubieran intentado escapar con jeeps, pero no habían llegado demasiado lejos. Los sistemas de alarma seguían sonando. Entramos al edificio principal, pero tampoco quedó nadie adentro. Solo las luces de advertencia brillando intensamente a través de fríos pasillos de cemento. Todavía estábamos llenos de pánico y adrenalina. ¿Él todavía estaba aquí, en estos pasillos? No, probablemente no. Ya lo habríamos notado y lo habríamos sentido. No obstante, una y otra vez imaginé ver sombras parpadeando en las esquinas de mis ojos. Quizás todavía estaba aquí después de todo. ¿Crecería del polvo y nos desintegraría a nosotros también? Mis pensamientos se estaban apagando cuando llegamos al centro del mando. Las paredes interiores estaban cubiertas de profundos rasguños y polvos. Tenía que informar a mis superiores de la situación, a la KGB, a alguien. Tenían que cerrar esta área. Rápidamente tomé el teléfono y marqué el número de la estación central en Moscú. ¿Qué está pasando ahí en la estación 13? ¿Qué experimentos hicieron? Llegó una voz desde el otro lado. Alguien contestó mi llamada gritándome furiosamente, pero cuando hice mi informe y les di mi identificación se callaron. Hasta el día de hoy no sé si habíamos conducido a la entidad a la estación 13 o si ya se había dirigido hacia ahí. Tampoco sé qué pasó con la criatura después del ataque. ¿Había alcanzado su objetivo y simplemente se había desvanecido? ¿O seguía deambulando por los páramos de Siberia mientras drenaba la vida del entorno circundante? La estación 13 fue abandonada. La pérdida de casi todas las personas estacionadas ahí se cubrió con grandes esfuerzos y se contó como uno de los mayores fracasos de los científicos dentro de la Unión Soviética. Daria y los otros 2 habían huido al bosque por temor a ser enterrados junto con la otra información sobre el incidente. No les dije nada e informé que yo era el único que sobrevivió al horror. Mi declaración oficial estaba llena de mentiras, pero creo que lo sabían y no les importaba. Ahora tengo 75 años y espero que al final de mi vida esta historia finalmente llegue a la gente. Ya me he sentado en él el tiempo suficiente debajo de ese secreto. Después de eso se enviaron algunos helicópteros a la aldea, pero nunca se encontró un cráter de impacto ni polvo blanco.
Las casas simplemente habían desaparecido como si nunca hubiera existido en primer lugar. Y casi nadie había escuchado el mensaje que había enviado la estación 13 a la estación central antes de que se silenciara. El mensaje que provocó que el hombre que lo recibió sufriera una crisis psicótica. El mensaje lo he escuchado solo una vez. El tarareo, el silbido y por supuesto la voz. La voz que no sonaba ni joven ni vieja, ni masculina ni femenina. La voz que habló con calma y tranquilidad y dijo: «Soy el testigo y he sido testigo desde su llegada». Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.